Y hoy quiero compartir con ustedes la urgencia de la salvación. Mira, lo que más le urge a cualquier persona es ser salvado. Muchos no lo saben, pero esa es la realidad. Muchas personas piensan que su mayor necesidad es que se solucionen ciertos problemas o tener sanidad en el cuerpo o tener más dinero o más cosas, y buscan todo eso. Pero la mayor necesidad de todo ser humano es ser salvado. El problema es que muchos no saben que están perdidos. Como cantábamos en este último canto, fui ciego. Bueno, muchos, yo me incluyo, en algún tiempo estaba ciego, pensaba que yo estaba bien. No soy tan malo, no soy tan esto, no soy tan aquello, pero era esto, era aquello otro. Y esos pecados, esa manera de vivir, me llevaba directito a la perdición, a la destrucción eterna, y vamos a decirlo claramente, al infierno, aunque muchos no creen que existe el infierno. Pero un día conocí la sublime gracia del Señor y lo aplico a mi vida ese canto: a un pecador salvo. ¿Y cuántos aquí se identifican con eso? Porque no vayas a decir que eras sin pecado. No hay nadie sin pecado. Y el pecado no solo es algo que hagamos literalmente o físicamente, sino algo que podamos pensar o tener en nuestro corazón. Así que no hay quien se escape. Y hay una urgencia. Hoy en día escucho yo en los medios de comunicación por encontrar una vacuna que pueda mitigar el riesgo del COVID-19. Y sí urge, pero urge más que muchas personas sepan que de morir sin tener la salvación en Cristo Jesús, van a morir eternamente. Porque una es la muerte física y otra es la muerte espiritual, la separación total de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida. Está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Es una palabra lo que le está por decir, digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos, diga todos. ¿Quiénes son todos? Diga todos. Los ricos, los pobres, los negros, los blancos, los asiáticos, los cobrizos, por todos. No hay distinción, no hay separación, porque al final de cuentas todos descendemos de Adán y de Eva. Y todos, aunque seamos diferentes, venimos de una misma pareja que Dios formó en el principio. Así que el apóstol Pablo dice: lo que te voy a decir, Timoteo, es digno de ser recibido no solo por ti y por la iglesia de Éfeso, sino por todos, diga todos. ¿Quiénes son todos? Tus papás, tus abuelitos, tus tíos, tus primos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la escuela, tus conocidos y los desconocidos.
Es una palabra gloriosa, poderosa, que es digna de ser recibida por todos, aunque no todos la reciben. Pero bueno, eso es el problema, que no la quiere recibir. Pero es el mensaje que nosotros llevamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, no fue el primer pecador, el primero fue Adán y Eva, pero lo que está diciendo Pablo es: yo también necesito ser salvado. Porque muchos dirán, pues San Pablo, sí, pero todos necesitamos ser salvados. Diga todos. Y el problema es que pocos hacen caso a este mensaje. Pero sería digno de que lo escucharan, lo meditaran y que lo recibieran. Cristo Jesús, Dios mismo, eso es muy importante, porque Jesucristo es Dios. Cuando Él se encarnó aquí en la tierra, era Dios. Dios vino a pagar por nuestros pecados. Vino a este mundo estando en su gloria para salvarnos. Mira, la misma Biblia dice: ciertamente habrá algunos que se arriesguen para rescatar a alguien que cayó a un río, cayó a o está en un peligro, y arriesgan su vida y muchas veces la pierden por salvar a otros, pero son pocos. Pero Cristo dio su vida para salvarnos a todos. Así que habrá una urgencia de que muchas personas reconozcan que necesitan ser salvados, sí. Pero yo quiero decirte, querido hermano y hermana, que debemos nosotros entender cómo el gran poder de Dios para salvación está en el Evangelio, como dicen los versículos 16 y 17 de Romanos 1. Pero también necesitamos entender y saber y transmitirle a la gente por qué se necesita ese poder de Dios para salvación en nuestras vidas y en cualquier persona. Porque el apóstol Pablo por eso decía en el versículo 16 de Romanos 1: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el Evangelio? Son las buenas noticias de que Jesús ya murió por nuestros pecados y que nosotros no necesariamente debemos ser muertos y destruidos. Ahí está el regalo y ahí está el poder al creer en Jesús para ser salvos. Pero es a todo aquel que cree. Desafortunadamente muchas personas no creen. Mira, los judíos podían ver que la ley no los podía salvar, porque nadie puede cumplir la ley al 100%. Ni nosotros con nuestros esfuerzos humanos, ni nuestras buenas obras podemos salvarnos. Hay personas que hacen muy buenas obras, son muy buenas personas, pero si no tienen a Cristo no pueden tener la vida eterna. Así que es para todo aquel que cree. Nadie más puede rescatarnos, solo Jesucristo. Y no necesitamos irnos de rodillas, hacer muchas cosas religiosas o buenas obras, porque mira, nuestras buenas obras, dice en el Antiguo Testamento, que delante del Señor son como ¿qué? Trapos de inmundicia.
si queremos aplicarlas para la salvación. Ya lo hemos dicho, pero quiero decirlo rápido. Si hacemos buenas obras, ya como cristianos, como dice Efesios capítulo 2, pero no para ser salvos, sino como una respuesta a lo que el Señor hizo por nosotros. Así que somos justificados solo por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús. Y esta palabra es muy importante porque en el libro de Romanos, el apóstol Pablo es uno de sus temas principales, la justicia de Dios, la justificación de Dios a todo aquel que cree. ¿Qué significa ser justificado? Ser absuelto, ser liberado, ser declarado inocente. Fíjate nada más. ¿Cuántos hicieron cosas, no levantes tu mano, de las cuales, si las recuerdas, dices, qué terrible? Yo hice cosas que digo, qué terrible. Pero ¿sabes qué? El Señor la sabe y nos perdonó. Y nos dice, te absuelvo de toda la culpa. Eres liberado de la culpa, del pecado y de las consecuencias del pecado. Así que la muerte de Cristo es la prueba final del desagrado de Dios contra el pecado, hermanos. Imagínate nada más, a veces no lo meditamos. ¿Tú recuerdas que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Y Abraham lo iba a sacrificar. Imagínate, ¿cuántos son papás aquí? Imagínate clavarle un cuchillo en el corazón a tu hijo. Bueno, ya hay madres desnaturalizadas, como dice este pasaje, ahorita lo vamos a ver, sin afecto natural, y padres también sin desnaturalizados, y personas sin ese, que matan, como decimos, con la mano en la cintura. Pero imagínate el Dios glorioso, santo, llevando a su hijo a esa cruz después de haber sido maltratado, golpeado, azotado, puesta esa corona en su cabeza y clavado con unos clavos impresionantes, colgado en ese madero, escurriendo sangre, avergonzado porque fue desnudado. Y el Padre cargó todavía después de todo esto sobre él todos nuestros pecados, y toda la carga del pecado fue puesta sobre Jesús. Dios no se agrada con el pecado. Hay gente que dice, es que le robo a los ricos para darle a los pobres. Que al cabo Dios sabe que lo hago por una buena causa. ¿Dios se agrada con el pecado? No. No. Y la cruz es la prueba del desagrado de Dios por el pecado. Pero la cruz también al mismo tiempo es la muestra del amor de Dios, de la justicia de Dios, que sale para justificarnos y darnos una nueva vida a todo aquel que cree. En la misma cruz encontramos la justicia de Dios contra el pecado aplicándose en sentido general sobre todos los pecadores en Cristo, pero vemos también su gracia para con nosotros. Ya no tenemos que ser destruidos, sino vivir gozosos y contentos.
porque ahora somos salvos, somos nueva criatura, somos hijos de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que Dios es el que aplica la justicia, pero es el que nos justifica también por la fe en Cristo Jesús. Pablo, como va relatando el pasaje, ve al mundo dividido en dos tipos de personas. Aquellos que ignoran la justicia de Dios en Cristo Jesús y continúan buscando cómo establecer su propia justicia, por obras, por religión. ¿Sabían que hay miles y miles de religiones? Por ejemplo, el hinduismo pensamos que es una sola religión. No, ahí hay miles de religiones. Y así hay en todo el mundo. Y la gente busca establecer su propia justicia. O sea, yo me voy a ganar la justificación haciendo esto, haciendo aquello, teniendo una religión. Y Pablo los ve así como aquellos que siguen buscando establecer su propia justicia. Y si tú has ido a algún sepelio o entierro, ¿qué dice la gente siempre? Lo bueno es que ya está con Dios. Siempre, sin importar cómo haya sido esa persona o nunca haya querido creer, porque hay muchos incrédulos. Hay gente que niega incluso que Dios existe. Pero se mueren y dicen, ya está en el cielo, ya está descansando. No es cierto. Nada más lean la historia del rico y Lázaro. Pero nosotros somos del otro grupo que no es mayoritario, que hemos recibido la justicia de Dios por fe en Jesucristo. Y no es para vanagloriarnos, es para darle gracias a Dios siempre, diga siempre, pero compartirlo con otros. Porque de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Por eso el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Corinto, ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y es sabiduría de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios para salvación y el poder de Dios en Cristo Jesús. Así que es importante entender que ningún hombre, o el hombre en general, incluyo, es el género humano, hombres y mujeres, nadie tiene derecho alguno de la bendición de Dios, del favor divino, aunque Él es bueno. Y aún así hay bendiciones generales que todos recibimos. Pero los incrédulos, los que no quieren creer solamente en Jesús como su único Señor y Salvador, se han alejado de Dios. Y
ellos no lo saben, pero viven en una condición de enemistad contra Dios. Eso dice la Biblia, que aquel que no está en Cristo es enemigo de Dios. El que no es conmigo, dijo Jesús, es contra mí. Jesús es Dios. Imagínate ser encontrados como enemigos de Dios. Porque no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Ni uno. Por cuanto todos pecaron, sigue diciendo el apóstol Pablo. ¿Quiénes? Todos. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy. ¿O habrá alguien que no peque hoy en día? Bueno, un bebé, aunque nace con un pecado heredado, pero no peca conscientemente. Pero cuando ya somos conscientes y reconocemos lo bueno y lo malo, estamos pecando constantemente. Por eso dice la Escritura que al entender esto, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado, dice que en Romanos 3, versículo 19 y 20, que entonces, no, es 3:23, toda boca es tapada. O sea, nadie puede argumentar, nadie puede querer justificarse y decir, pero es que lo hice forzado por esto, es que no conoces cómo yo vivía mi situación. Toda boca es tapada. Nadie tenemos argumentos delante de Dios. Todo el mundo queda culpable delante de Dios. ¿Quién? Tu abuelita, sí, tu abuelita. Si ella no tiene a Cristo delante de Dios, ¿cómo es? Culpable de pecado. Pero mi abuelita ya ni dientes tiene. Así, sin dientes, es culpable. Pero mi hijo, míralo, se ve tan bonito. Si ya es consciente, es culpable delante de Dios. Así que, ¿quién necesita ser salvado? Diga, todos. Todos desesperadamente, los que no están en Cristo, necesitan de la misericordia y el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo aquí, si tienes tu Biblia en Romanos 1:18, empieza a hablar de cómo nos comportamos nosotros y cómo vive todo aquel que no ha recibido la gracia del Señor. Y Pablo, no creas que al escribirle a los romanos les está diciendo, los que viven en Roma están en esta condición. No, se está refiriendo a toda la raza humana en todas las generaciones. Y empieza a hablar de la injusticia del hombre. Porque la ira de Dios, dice, ¿la qué? No, es que a mí me han enseñado y en muchos lados solo hablan de que Dios es amor. ¿Y si es amor? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos los pecadores. Pero fíjate lo que dice Pablo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es una explosión de enojo como podríamos pensar o como a veces nosotros nos comportamos.
¿Cuándo es cuando nos ponemos iracundos nosotros? Así como que nos ponemos como el hombre ese verde. Y de una persona que se ve bien, normal, sale un monstruo. O cuando yo en mi época vi unas caricaturas donde salía uno que se convertía en fuego. Y yo decía, ese soy yo, llamas a mí. Con mi apellido Llamas, decía, llamas a mí. Pero muchos, así nos ponemos, queremos quemar a todos en nuestra ira. La ira del hombre no cumple la justicia de Dios, hermanos. Pero la ira de Dios no es una explosión impulsiva de enojo de Dios, sino es una respuesta de Dios serena, tranquila, de un Dios justo contra el pecado. Dios odia el pecado porque el pecado separa de Él. ¿Dónde se originó el primer pecado? En Satanás. Y de ahí Él vino y convenció a Adán y a Eva, en principio a Eva y después a Adán, estuvo de acuerdo en desobedecer a Dios. Por eso el enemigo es llamado mentiroso y padre de mentira. ¿Dónde se origina la mentira? En Satanás. ¿Cuántos se libran de decir alguna mentira? Por eso todos necesitamos urgentemente la salvación de Dios. Nosotros ya la tenemos, los que hemos creído en Cristo Jesús. Pero tampoco eso nos justifica para seguir mintiendo y seguir haciendo cosas que no. Así que la ira de Dios no es odio de Dios. No, el odio es injusto. La ira es justa, la ira justa de Dios. Por eso Juan capítulo 3, versículo 36, Juan el Bautista hablando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí vamos a ver en qué sentido se aplica la ira de Dios. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es juez justo. O sea, nunca actuaría en una explosión de ira como lo hacemos nosotros. Pero fíjate lo que dice enseguida. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuándo? Y hemos escuchado y a veces hasta lo hemos dicho, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Diga, no es cierto. La Biblia dice que está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Él muestra su amor a toda la humanidad en la cruz del Calvario, pero muchos la rechazan. Así que dice que la ira de Dios se revela, y fíjate, esa palabra se revela está también en el versículo 17, cuando dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, es una revelación que muchos no tienen y que muchos no tenían. Tanto la justicia de Dios como la ira de Dios. Todas las personas, sin excepción, conoce una de dos, o la justicia de Dios o la ira de Dios. El amor de Dios o el desagrado de Dios. Su poder salvador o el juicio de Dios.
¿cómo se manifestaba la ira de Dios en el Antiguo Testamento? Pues ya vemos que Adán y Eva, ¿qué hizo? Los sacó del huerto y les dijo: ahora comerán el pan con el sudor de su frente. Y a Eva le dijo: cuando des a luz tus hijos, lo harás con dolor. El plan de Dios era que vivieran ¿cómo? Sin dolor, sin cansancio, sin molestias, sin nada incómodo. Después vino la manifestación de la justicia de Dios o la ira de Dios en el diluvio universal. En Sodoma vimos cómo se manifestó: envió fuego y consumió totalmente la ciudad. Cuando el pueblo de Israel se rebeló y se rebeló y se rebeló contra Dios, ¿qué hizo? Hizo venir a los babilonios y que los llevaran cautivos 70 años. O sea, habrá consecuencias. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que, ¿cómo se manifiesta la ira de Dios aquí en este pasaje de Romanos 1:18? En que Dios abandona al hombre y le quita todos los frenos morales y deja a la persona que se desboquen en sus propios pecados. ¿Sí saben cómo un caballo se desboca, no? O sea, lleva una carrera que probablemente lleve a la destrucción. Y entonces Dios quita los frenos morales y la gente se siente y dice: soy libre. Como muchos hoy en día dicen: soy libre de hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Soy libre de decidir si soy hombre o soy mujer. Soy libre de vivir con quien quiera, con otro hombre siendo hombre o con otra mujer siendo mujer. Soy libre. Ahí Dios les quitó el freno. ¿Y qué está haciendo la humanidad? Se está desbocando cada vez más apresuradamente en sus propios pecados. Y la gente no entiende eso, piensan que cada día están ganando más libertades, pero lo que no saben es que Dios ha quitado los frenos para que ellos hagan cosas que no convienen y van a cosechar sus propias consecuencias. Mira, en Cristo nuestro Dios es amor, pero sin Cristo nuestro Dios también dice la Escritura que es fuego consumidor, hermano. Y tenemos que explicarle a la gente las dos cosas, porque muchas veces solo les explicamos el amor de Dios, y es glorioso el amor de Dios, y es hermoso el amor de Dios, y es agradable el amor de Dios. Pero aquel que no acepta el amor de Dios en Cristo Jesús, solo recibirá la ira de Dios y el fuego consumido. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjate, dos cosas: dureza y corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, o sea, estás acumulando ahí para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué están haciendo las gentes que rechazan a Cristo y que no quieren arrepentirse y se endurecen en su corazón y se desbocan en sus malos caminos?
aunque piensan que están acumulando riquezas, esas se quedan aquí. O están gozando de la vida o están haciendo lo que ellos quieren, pero están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada uno conforme a sus obras. Dios no es un espectador solamente de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, hermanos. ¿Tú crees que Dios nada más está viendo y dice, ay, mira, estos están así? Ay, mira el COVID-19. Él no es solo un espectador. Él siempre está actuando de una forma o de otra, a nuestro favor o dejando a la gente libre, entre comillas, porque ellos dicen soy libre, para hacer cosas que no les convienen. Por eso Pablo dice que Dios los entregó. En este pasaje 3 veces dice Dios los entregó. Y es un término jurídico de esa época que se usaba para entregar a un reo para recibir su castigo. Dios los entregó. Así que, ¿es pasivo Dios o no está haciendo nada en medio de nuestro mundo y de todo lo que está sucediendo? No. Dios los entregó a esa vida que están llevando. Y el hombre que actúa así, que se desboca, está deteniendo la verdad de Dios, porque el hombre se opone a la verdad de Dios al aferrarse al pecado. Pero lo que necesita la gente es la justicia de Dios, la gracia de Dios, desesperadamente. ¿Qué es lo que más necesita este mundo? ¿Una vacuna contra el COVID-19? No. Lo que más necesita este mundo hoy en día es reconocer a Jesús como el Dios que vino a morir por nuestros pecados y a darnos vida eterna. Y arrepentirse y cambiar de estilo de vida. Es lo que más necesita este mundo. Por eso, antes de ser salvo, el hombre es confrontado ¿con qué? Con su pecado. Muchos dicen, es que yo no merezco la salvación. Y ahí se quedan. Nadie la merecíamos, pero está disponible aún para el peor de los pecadores. Mira, Juan 3:16, todo lo conocen, de ahí en adelante. Pero el versículo 17 dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. El que en él cree no es condenado, el que en él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, porque muchos se preguntan ¿en qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo, o sea Jesús es la luz verdadera. Cuando estuvo aquí en la tierra dijo, yo soy la luz del mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿cómo eran? Malos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es la razón que las buenas nuevas, el evangelio, implica la justicia de Dios, pero también el repudio de Dios hacia el pecado. Y si alguien no acepta la justicia de Dios, está perdido.
Qué terrible situación, pero muchos no saben que son enemigos de Dios. Y no hay pretexto. El versículo 19 de Romanos 1 dice el apóstol Pablo que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a todo ser humano. Él se ha dado a conocer a sí mismo. Él se ha revelado a todos los seres humanos. Fíjate lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Dios invisible se ha dado a conocer desde la creación del mundo. Solo el que no quiera ver a Dios y que el único Dios verdadero es el creador de todo lo que vemos y experimentamos, es porque se niega a hacerlo. Mira, hoy tuve una experiencia. Me levanté temprano y salí un poquito al jardín de la casa de ustedes. Y tenemos ahí un recipiente donde llegan los colibríes a tomar alimento. Y no me había pasado nunca que me paro ahí. A veces nos paramos ahí, pasan y nos chiflan los colibríes como quítate de aquí, déjanos comer, ¿no? Pero hoy estaba yo ahí parado y diciendo gracias Señor por este día hermoso que nos has regalado. Y viene el colibrí, yo dije se va a ir, no, se me paró aquí, muy cerca, está tan hermoso, unos colores impresionantes, azules, verdes, amarillos, impresionante. Y se queda ahí y baja. Aquí estoy hablando, podría haber estirado mi mano y tocar. Y empieza a comer. Digo, ¿quién puede negar la gloria de nuestro Dios, el poder de Dios? Un animalito pequeño que aletea quién sabe cuántas veces por segundo. Y que es impresionante cómo vuelan hacia arriba, hacia abajo, hacia allá, hacia acá. Solo el que no quiera ver, hermanos. Dios existe y es claramente visible por medio de todo lo creado. Si no, ve al de al lado que tienes ahí. Dios nos ha hecho de una manera excepcional a cada uno, con capacidades, con habilidades, con talentos, con fuerza, con sabiduría, etcétera, tantas cosas. Y a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, todas las bendiciones, hasta que perdemos alguna. El día que una mano no la puedas mover así, los dedos usar así, el cuello, la pierna, etcétera, decimos, ay Señor. Pero son grandes bendiciones que tenemos desde la creación misma. Dios hizo al hombre como perfecto, pero ellos hicieron muchas locuras. Por eso el salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Cuántos les gusta ver el cielo? Los cielos, y a veces se ve así azul, con unas nubes, hermoso, un color precioso, y en la noche vemos la luna, las estrellas, es maravilloso. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Todo lo hizo con sabiduría, hermoso, pero con sabiduría todo. El Salmo 94:9 dice, el que hizo el oído no oirá. Nuestro Dios escucha, hermanos. El que formó el ojo no verá. Nuestro Señor nos ve todos los días, hermano. Estés dormido,
estés trabajando, estés activo, estés como estés. Él nos ve todo el tiempo. ¿No te da paz eso? Como un papá viendo a su hijo ahí. Y si se va a caer lo detiene. Mira, tú y yo hemos sido librados de muchas cosas sin darnos cuenta, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Así que todo lo que vemos y todo lo que podemos entender nos asegura, sin ningún lugar a dudas, de que Dios es un ser poderoso sin igual. Él es omnipotente. Y los pecados que Pablo empieza a enumerar después de este versículo no son de hombres que no solo no creen en Dios, sino que además se niegan a honrar a Dios. ¿Cuántos saben que el que nos hizo merece toda la gloria y toda la honra? El que nos salvó de la destrucción eterna merece toda la gloria y toda la honra. Así que nadie tiene excusa. Diga, nadie tiene excusa. Versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuántas gentes no glorifican a Dios como a Dios? Ni son agradecidos. ¿Nosotros cómo debemos ser? Agradecidos con Dios y darle siempre la gloria a Él. Mira, todo lo que tenemos, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de Dios, proviene de lo alto. La comida que comemos viene de Dios. Aunque trabajemos nosotros, Dios nos dio las fuerzas y la sabiduría y todo para trabajar. Por eso debemos vivir eternamente agradecidos con Dios. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. La esposa, el esposo, los papás, todo es un regalo de Dios. Pero a veces pensamos que no, yo me lo gané. Sino que al contrario de glorificarle y darle gracias, dice que se envanecieron en sus razonamientos. Diga, cuidado con nuestros. Y su necio corazón fue entenebrecido, fíjate. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y fíjate lo que dice además. De aves. Wow. ¿Quién hizo a las aves? ¿Quién hizo al hombre? Dios. De cuadrúpedos, por favor. Y acaban en lo más bajo, en reptiles que tienen que arrastrarse por el suelo. Ahí está la manifestación de la ira de Dios. Porque los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cualquier cosa creada. Pero todo fue creado por Él. ¿Y quién sustenta todas las cosas? Al hombre, a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Dios. Dios nos sustenta a todos, hermanos. ¿Cómo lo haremos semejante a Él? A nosotros. O a un animal irracional. Cuando el fin del hombre siempre es glorificar a Dios. Siempre. No darle la gloria a Dios es
Ofender a Dios es una afrenta muy grande del hombre al Creador. Mira, después lo lees, pero en Hechos capítulo 12, versículos 22 y 23 está la muerte de Herodes. Que dice que tenía mucha gente ahí y les empezó a dar un discurso y los dejó apantallados y le empezaron a decir, palabra de Dios es esa, o sea, poniéndolo como si él fuera Dios. Y él se ensanchó como pavo real y recibió esas palabras de glorificarlo a él, y dice que al instante murió comido de gusanos por no darle la gloria a Dios. Es algo grave no darle la gloria a Dios. Hoy muchos cristianos no le dan la gloria a Dios, se la dan a personas, al pastor mismo a veces. Nosotros somos hombres igual que todos, dijo el apóstol Pablo después del naufragio. Y en otras ocasiones dijo, les querían ofrecer sacrificio y decía, no, nosotros somos hombres como ustedes. Diga, todos somos iguales delante de Dios. Y de estas vanidades es de los que venimos a decirles que se alejen de esto. Eso no le agrada a Dios. La gloria solo le pertenece a Dios. Debemos aceptar que Él es Dios y que Él es nuestro Señor y obedecerle y ser agradecidos con Él. Pero el hombre ha escogido ser el Señor de su vida. No, yo gobierno mi vida, como decíamos hace un rato. Yo hago lo que quiera con mi vida. A mí nadie me va a decir qué haga con mi vida. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Y el hombre se aleja cada vez más de Dios. Mira, el Señor, inspirando al profeta Isaías, algunos siglos antes de que Pablo escribiera esto, dice en Isaías capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Sí o no? Mira, por ejemplo, los bueyes y las vacas son bien listos. Yo recuerdo en mi juventud, en mi infancia, que iba con mis amigos al potrero allá y iban a ordeñar las vacas y les ponían nombres de personas, pero le hablaban por su nombre a tal vaca para ordeñarla. ¿Y qué crees que hacía la vaca? Empezaba y ahí venía. Y luego acababa esa y fulana de tal, y ahí venía. Los animales que son irracionales conocen a su dueño. El burro, el asno, conoce dónde su señor le da de comer, el pesebre de su señor. Pero dice, fíjate, Israel no entiende. Y hoy en día los hombres, las mujeres no entienden. Mi pueblo, dice, no tiene conocimiento. ¿Quién es su Dios? Y a cualquier cosa llaman Dios hoy. A un madero, a una imagen, a un ave, a un elefante, a una vaca sagrada. Tantas cosas, hermanos, tantas religiones hay. Entonces dice que la palabra, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué hace? Se entenebrece cada vez más. Y cambian la gloria del Dios incorruptible. En otras palabras, cuando dice que su necio corazón fue entenebrecido, significa han terminado pensando puras tonterías. Muchos piensan eso, ahí va a venir un ovni, me va a llevar. Y así como eso, muchas otras.
cosas. Así que cuando alguien rechaza la verdad de Dios, la luz de Dios, lo que entra, ¿qué son? Las tinieblas. Así que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y han inventado miles de religiones humanas. No, yo creo en Dios a mi manera. Alguien lo dijo, yo lo decía antes. Ahora veo que era un necio. Sí creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Pues no es a nuestra manera. Dios se ha revelado en su palabra, hermanos, en la creación misma. Mira, el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que diga que no hay Dios es un necio desde la perspectiva de Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. ¿Por qué crees que hay tanta violencia, tanta drogadicción, tanto abuso infantil, tanta prostitución, tanto homosexualismo, tantos pleitos por todos lados? Porque Dios quitó el freno. Por no darle la gloria a Dios, Dios no es pasivo. Dios dijo, les abrió la puerta y se están desbocando. Diga, nosotros no. Nosotros tenemos freno. La palabra de Dios es la ley moral de Dios y nosotros la creemos y tratamos de vivir conforme a los principios de Dios y tenemos un freno. De hecho, Él ha puesto un freno desde la creación del hombre. Dice la Escritura que puso su ley ¿en dónde? En sus corazones. Por eso desde las civilizaciones más antiguas que podemos tener registros, había cosas que sabían que eran malas: matar, violar, tener la mujer de otro, etcétera, robar. ¿Por qué? Porque Dios puso su ley escrita, su ley moral en el corazón del hombre. Y además se revela a través de toda su creación, todas sus maravillas. Pero el hombre ha decidido alejarse de Dios. Por eso Dios los ha entregado, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Diga, esta palabra inmundicia significa como pudrición, algo descompuesto total, que huele mal, se ve mal. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y empieza a hablar aquí el apóstol Pablo de la depravación moral del hombre. Mira, la rebelión contra Dios o el rechazo de Dios crea un vacío, como te decía, en la naturaleza humana, y el hombre busca llenar ese vacío de alguna manera. Y si no es llenado por Dios, es llenado por el enemigo o por las cosas del mundo. Y todo lo que son estas perversiones y todos los placeres, entre comillas, humanos, porque son placeres temporales y que traen dolor después, son intentos del hombre de llenar ese vacío que sienten. Las religiones es tratar de llenar ese vacío, pero nunca lo pueden llenar. El único que lo puede llenar es Cristo Jesús. A eso vino, a llenar ese vacío que el hombre tiene. Dios ha abandonado a los pecadores, hermanos. Y muchos dicen, es que Dios no hace nada, ¿no ves? Han visto los videos, ¿no? Ahora de los violentos que andan por ahí. Y con unas armas impresionantes y que andan ahora sí. Ellos creen que por su cuenta están. No, Dios
los entregó, los soltó. Dios ha abandonado a los pecadores. Dios no está con los pecadores, aunque muchos creen que Dios está con ellos. Y se persignan y invocan a Dios cuando van a ir a hacer una maldad. Van a ir a matar a alguien y Dios, protégenos. Por favor, es una mente ya totalmente reprobada, fuera de control, fuera de cualquier coherencia. Dios los ha abandonado a la sensualidad, a la perversión sexual y a una conducta antisocial. Aquí en estos versículos del capítulo 1 encontramos todo eso, que son todos los males que estamos viviendo hoy en día. Perversiones de inmoralidad y una conducta antisocial. Los que andan extorsionando, matando, haciendo maldades, ¿es una conducta social buena? No, es antisocial. Por eso el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo y el homosexualismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Diga guácala. ¿Cuántos pueden decir guácala? Muchos, ay, eso es no ser tolerante. Yo me da asquito. Cuando he visto unos bigotones ahí, digo, guácala. ¿Serio? No. Mira, aún sin Cristo yo decía, guácala. Ahora en Cristo digo, guácala, guácala, guácala. Dos mujeres, por favor. Cuando Dios hizo mujeres tan hermosas y hombres tan galanes, cada cual tiene lo suyo, aunque muchos digan, está feo, pues habrá una que diga que guapísimo está, o esa está así. Siempre hay uno para una y una para uno. Dejaron el uso natural, diga natural. ¿Cómo nos hizo Dios? Hombre y mujer, para tener relación un hombre con una mujer, para procrear y para llegar a una plenitud en el matrimonio, en la familia. De igual modo, la mujer se encendieron en una lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres. ¿Cómo ve Dios todo eso? Como hechos vergonzosos, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, siguen rebelándose contra Dios, no quieren sujetarse al orden de Dios. Dios los entregó, vuelve a decir, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No les convienen, pero ellos piensan que sí les convienen. El otro día me decían mis hijos, es que estamos avanzando en una degradación tan tremenda y vemos cómo se quitó el freno y el hombre está desbocado, que hay un hombre que se convirtió en mujer, pero le gustan las mujeres. Que alguien me explique, por favor. Pues lo natural es que a un hombre le gusten las mujeres, pero él se convirtió en mujer para que le gusten las mujeres. O sea, es un trans homosexual o lesbiana. Por favor, la locura de las locuras.
Una mente como reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, esta palabra es llenísimos, saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, fíjate, o sea, inmoralidades de todo tipo. Por eso hay países donde quieren legalizar la pedofilia. Háganme favor. O sea, imagínate tu hijito, tu hijita, no. Pero están avanzando, está desbocada la humanidad. Llenos de envidia, fíjate, las conductas antisociales, vimos las inmorales, las antisociales, llenos de envidia y homicidios, y van juntos por una razón. Muchas veces la envidia lleva al homicidio. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Por envidia mató a su hermano, porque Dios se agradó del sacrificio de Abel y Caín se enojó y lo mató. Contiendas, pleitos por todos lados, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores, hablan y cosas que no. Detractores, aborrecedores de Dios, fíjate, el desbocado ya no considera a Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Ven eso hoy en día? Cada vez inventan más males, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 terminamos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no pueden decir que nadie les ha dicho que eso los va a llevar a pagar las consecuencias separados de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte, o sea, de separación de Dios, de destrucción eterna. Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Diga, qué terrible es la ira de Dios. No es algo fulminante, sino es, te voy a quitar el freno. Y el hombre se desboca. Y ¿ven a este mundo desbocado? Yo lo veo desbocado. Y cada vez van a agarrar más velocidad, más y más. Pero tú y yo, que estamos en Cristo Jesús, debemos predicar el Evangelio. Hay una urgencia de que la gente conozca a Jesús y su condición de enemigos de Dios sin Cristo Jesús y su destino, para que puedan arrepentirse y convertirse y creer en Jesús. Urge, hermanos. A ellos les urge, no lo saben, pero nosotros lo sabemos. Así que a nosotros nos urge que sepan también. Si no, estarán perdidos por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Dios no es un Dios pasivo, nuestro Dios no es un Dios pasivo, hermanos. Él siempre está obrando a tu favor, a tu favor, a tu favor, a tu favor, a tu favor. Él siempre está bendiciéndonos y ayudándonos y llevándonos hacia adelante. Pero también en toda esta maldad Él está quitándoles el freno a la gente. Y por eso hemos visto nosotros la degradación, la degeneración a la que va este mundo.
Pero mientras estemos vivos y haya personas que estén sin Cristo vivas, hay esperanza. Pero nosotros debemos predicar a Cristo y a este crucificado para perdón de nuestros pecados. Por eso el penúltimo canto, cuando cantábamos la gloriosa cruz, donde Jesús murió por nosotros, al contemplar la cruz,